La depresión sí tiene voz. La depresión, un tema que todo hombre niega. Yo no tengo eso. Están con nosotros la psicóloga María Teresa Banchine y el coach de vida Antonio Flores. Comenzamos Mente en Armonía. ¿Qué tal, María Teresa? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Antonio, ¿cómo estás? Excelente. Sean todos bienvenidos a Mente en Armonía. El espacio donde te equilibras, donde realmente sientes que puedes hacerlo todo. Así es, mente en armonía, corazón contento, todo el mundo feliz, equilibrado, con emociones equilibradas. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy llegamos con las pilas puestas. Ay, sí, una mañana espléndida, Sí, está hermosa. Hay que tener de verdad... Buena actitud. Para hablar de este tema hay que tener buena actitud. De verdad que sí. Definitivamente. Es un tema muy profundo. Y tú que me ves y tú que nos escuchas, de verdad te lo digo, te entiendo. Porque hoy estaremos hablando el tema de la depresión. Sí, señor. Imagínense ustedes, la depresión. La depresión sí tiene voz. Ese es nuestro episodio de hoy. La depresión sí tiene voz. Esto es un temazo, como dices tú. Sí, esto es un temazo. Porque fíjense ustedes, hay varias variables de este concepto de la depresión. También hay varios puntos desde donde yo la estoy viendo, la estoy mirando, ¿ok? Porque yo la puedo ver desde un punto de vista y desde los hombres, y otro hombre la puede ver desde otro punto de vista. Pero como género, como mujer, como hombre, como género en su totalidad, podemos verla desde el otro punto de vista. Entonces, la depresión es un tema de profundidad y que tenemos que estar alerta, porque por eso se llama así el día de hoy. La depresión tiene voz, nos habla y tenemos que escucharla. Sí, a veces creemos que solamente sentirnos tristes, tomarnos un café con una amiga porque tengo muchos problemas y no sé cómo manejarlo, es sencillo, es simple. Me voy a sanar, me voy a curar porque realmente no sé qué es lo que me pasa, qué tengo. Entonces, o abusan del término depresión creyendo que todo es depresión. Entonces hay que equilibrar bien esto porque no todo es depresión, pero todo puede hacerte sentir tan triste, digamos exageradamente, y puede llevarte a la depresión. Un duelo mal manejado, obviamente. No tratado. Exacto. Okay. Las heridas de la infancia, las heridas emocionales, las heridas en la adolescencia. Que se nos repiten a través del tiempo, ¿no? Sí, y a veces no nos damos el tiempo, no nos damos la oportunidad de sanarnos, sino que seguimos avanzando y no, sí, yo estoy bien, ¿no? Y me tomé un café o rumbieo, hice esto, hice aquello, y resulta que el problema, el tema, la herida está allí. Fíjense ustedes desde esta posición, desde adentro. Cuando la depresión comienza a hablar, ¿verdad? Ella nos dice cosas que antes para mí parecían interesantes, ya pierdo el interés. Y tenemos que estar atentos, como siempre lo hemos dicho aquí en este programa, el autoconocimiento, saber quién soy y empezar a descubrir cuando todas estas señales comienzan a entrar en nosotros, ¿ok? Porque es el momento de tomar las riendas y buscar un profesional. Y aquellas personas que acompañan, María Teresa, a estas personas que le dicen, ya vale, ya, no te sientas así. Vamos, lo que tú dices, vamos a tomarnos un café. Párate, levántate. Esto no es así. Muchas veces dijimos, la depresión no tiene voz, o la depresión no se siente, o sea, no se ve. Pues la depresión se siente, se escucha, se ve, se nota. Si usted ve un compañero, un familiar que ha cambiado su estructura de vida, que ya no disfruta de lo mismo, que ya no se retrae, no quiere salir a la luz, quiere estar solamente en la oscuridad, bueno, usted tiene que darse cuenta y dejar de decirle a esa persona, párate, pero es que estás procrastinando, es que estás de flojera. No, siempre hay algo más allá. Y como tú decías, sí, tu realidad, tu perspectiva no es la misma que la mía. ¿Qué dice la parte de la psicología? ¿El trastorno de la personalidad? Bueno, tú sabes, no, el trastorno de la personalidad narcisista.
Bueno, ese es otro tema ya. Me fui. Esto es duro, esto es un tema... Esto es un trastorno del estado del ánimo. Sí, la depresión del estado del ánimo, claro que sí. Tiene varias características. No sé qué estaba pensando. Sí, fíjate tú, tiene varias características. Por eso lo podemos ir desarrollando durante el programa. Sí. Fíjense. ¿Y a quién tenemos aquí en el estudio hoy? Claro, para compartir que la depresión sí tiene voz, tenemos a un invitado, bueno, para mí de lujo, una persona extraordinaria. Él es Carlos Castillo Acero. Sí, señor. Okay. Creador, él es un ingeniero, es empresario, es papá, es padre de nada más y nada menos que de Isabela y de Simón. Además, él es escritor de la novela El amor de mi herida. Bueno. Aquí tenemos a Carlos y vamos a estar conversando sobre el amor de su herida. Bienvenido, Carlos. Gracias. De verdad que sí, bienvenido a este espacio donde tienes voz, en este espacio donde puedes expresar esta maravilla de dónde y para qué te llevó, dónde te llevó esto. Ok, sí. Bueno, ante todo, gracias por la oportunidad. La depresión, un tema que todo hombre niega. Yo no tengo eso. Yo no padezco de eso. Yo solo tengo problemas, estrés, la casa, los muchachos, la mujer. Pero no, yo estoy bien. Y como me decían hace rato, ¿estás bien? Ah, ok. Entonces ya sé que estás muy mal. Uno nunca quiere aceptar que está en una situación que le hace sentir vulnerable, que le hace sentir débil, ¿no? Vamos a empezar por algo interesante, Carlos. ¿Fuiste tú, no digamos víctima, o sí, digamos víctima, de una situación que te llevó a ir más allá y a realizar este libro tan interesante? Sí, por supuesto que sí. ¿Eres tu protagonista? No. Okay. Maximiliano y María Victoria, los protagonistas de la novela, son personajes ficticios que fueron desarrollados en base a una serie de entrevistas. Okay. ¿No? A una investigación sobre las características de la personalidad narcisista, en este caso narcisista encubierto, ¿no? Ese narcisista que se muestra siempre vulnerable, yo siempre soy la víctima, y cómo una herida no de la niñez, sino una herida del pasado, un trauma no tratado, en Maximiliano lo lleva a proteger por encima de cualquier cosa a esta mujer que se muestra carismática, que se muestra como una persona maravillosa, pero que en el fondo era una manipuladora profesional. Y bueno, a lo largo de la historia lo conduce a conceptos psicológicos asociados al abuso emocional, como lo es la disonancia cognitiva, el abuso reactivo, aversión coercitiva, todas estas cosas que nos permiten identificar, ¿no? Que de una u otra forma podemos estar siendo víctimas de abuso emocional. La novela, a través de su historia, ayuda al lector común a identificar esas situaciones que tú dices, oye, yo estoy pasando por esto, o quizás un familiar, una amiga o un amigo está enfrentándose a esta situación o a una situación muy similar. Entonces eso nos ayuda a identificar, ¿no? Y a decir, oye, vamos a estar atentos con esta situación que está pasando aquí, porque podemos estar en presencia de ciertos rasgos de depresión. Este tema tan interesante, pero profundo. El invitado de hoy, Carlos, ¿verdad?, escritor de este ejemplar que se llama El amor de mi herida. Él viene a darnos desde su visión, desde la visión del hombre, la llama él, porque es la empatía que él hizo
¿verdad? En el momento, tanto que lo vivió como lo escuchó de hombres. Entonces la visión que él nos viene a dar hoy es valiente. Es valiente. Carlos, de verdad Sí. que es una valentía tener porque a veces somos criticados, ¿no? Y juzgados, sí. Somos Muchísimo. juzgados. Muchísimo. Y entonces, pero el hombre también llora. Y eso lo sabemos hoy en día. ¿Ok? Sí. Y está bien llorar, no hay problema. Está bien. Claro, expresar las emociones es de ser humano, eso no se trata de un género, sino expresar emociones, gestionar la emoción es importante para poder vivir de hecho en armonía. Así Fíjate, mismo es. antes de irnos al corte, estábamos hablando de una investigación que tú hiciste. ¿Tienes en esas personas que tú entrevistaste, que te dieron una idea de lo que era la depresión o de lo que estaban pasando, hubo uno en particular que te haya impactado y que, por supuesto, forme parte de la novela? ¿O cómo lo vivió? Bueno, no está claramente plasmado en la novela Ok. porque no entraba dentro de, digamos, de la arquitectura de la Ujú. novela, ¿no? Pero sí me impactó muchísimo, y es un señor, él maneja gandola, ¿no? Camionero. Su nieto fallece producto de una enfermedad y bueno, la esposa, la hija, madre del niño, sus otras 2 hijas Ujú. colapsan emocionalmente. La pérdida de un hijo no es fácil. Y una de estas muchachas jóvenes todas, no llegaban a 30 años, mujeres jóvenes, ¿Ok? está siendo pretendida durante ese proceso de duelo, cosa que no se veía nada bien. Una mujer que está tan emocionalmente vulnerable, la pérdida de un hijo, siendo pretendida por alguien. O sea, ¿qué clase de persona se acerca a otra Claro. en mitad de un duelo? O sea, no se veía bien, ¿no? En el funeral del niño se presenta esta persona que estaba pretendiendo a la hija, ¿no? Ujú. Con unas flores, con una cuestión, y él le dice: mira, hermano, no es el momento. En ese momento el muchacho reacciona de una manera un tanto agresiva, ¿no? Por cuanto él también tuvo que escalar en su posición y se caldearon un poco los ánimos en ese funeral. No era lo adecuado. O sea, nadie espera que un momento de dolor se convierta en un momento de tensión de esa forma, ¿no? Ok. ¿Y qué te llama la atención ahí en ese momento? Es decir, el papel fundamental de uno como hombre que tiene que jugar. Es decir, ¿cuál Sí. fue tu mayor impacto? Bueno, en ese punto, la esposa de él, la abuela del niño, llorando, la hija llorando, las otras 2 hijas llorando, y él tiene que ser fuerte. Él tiene que estar allí. Yo tengo que ser el consuelo para mi hija, para mis otras 2 hijas, sobre mi esposa, y aparte de esto tengo que enfrentar una situación que se me está presentando, que nadie contaba con esto, pero yo tengo que estar allí, porque es lo que se espera de mí. Claro. ¿Quién es el hombre? El hombre eres tú. Sí. Ahora, O sea, en ese mismo contexto, y por lo que estoy mirando, y ese apoyo a nosotros los hombres, ¿qué le dices tú hoy en día a esa persona que está encerrada y que tiene miedo o que no ha podido expresar su sentimiento? Mira, lo mismo que yo hice. ¿Qué hiciste? Ve a bañarte, prende el agua caliente, llora todo lo que quieras llorar, golpea la pared. Es increíblemente terapéutico. Sí. Golpea la pared. Y cuando salgas y te pregunten qué te pasó, no, el vapor el agua caliente, el vapor. Tengo los ojos así, pues eso. Si no te sientes cómodo diciendo que lloraste, porque te hace sentir débil, porque si sientes que alguien te va a juzgar porque eres débil, no lo digas. Aprende a disimularlo. Pero no dejes de hacerlo. Exacto. Claro, pero eso es como drenar. Pero sabes que hay espacios para eso. Y de verdad, yo desde aquí, desde esta tribuna, los invito a que asistan a terapia. Porque ahí, lo primero que a uno le enseñan es no juzgar. Ujú.
Es un espacio seguro. Ir a terapia con un psicoterapeuta es un espacio seguro donde te va a permitir expresarte y a través de herramientas científicamente comprobadas vas a poder alimentar tu autoconcepto y por supuesto te va a ayudar a ir sanando esas heridas porque a través de herramientas vas a ir viendo lo que es posiblemente esa herida, cuáles son las consecuencias, pero también qué solución podemos conseguir. Por supuesto. Fíjate algo, la depresión tiene sus características, ¿cierto? Vamos a hablar de una muy particular, esa que tú dices de cuando la gente se está bañando para disimular, sí, di que lloraste. Bueno, hay quienes se encierran tanto que ni siquiera se dan la oportunidad de llorar, pero sí te das cuenta cuando se aíslan, cuando dejan de disfrutar o de asistir a las actividades que antes disfrutaban, ¿no? Esas son ciertas características. ¿Tú las viviste así o en las historias que lograste compilar? Mira, te diría que desde mi experiencia, en base a la investigación del libro, el hombre no se aísla. El hombre toma actitudes o comportamientos autodestructivos. Tiende a autolesionarse. No necesariamente intento de suicidio. Hay otras maneras de autolesionarse. Consumes más alcohol. Comes más... Sí, son más vicios. Sí, es más orientado hacia los vicios. El hombre tiende más a autodestruirse que a autolesionarse, como la autolesión clásica. Uno siempre dice, no, se cortó las venas, intentó hacer esto. No. Sí, en estadística la mujer lo hace más. ¿Okay? Sí. Okay. Ahora fíjate esto, mira aquí que lo que dice el libro, ¿no? Hay una parte que habla, ¿qué eres tú? Interrogación. Un hombre, ¿verdad? Interrogante. Compórtate como uno. Esas son frases que te las decían a ti cuando estabas pequeño. Sí, okay, claro. Fíjense. Es lo que siempre se espera de ti. Okay. Deja la lloradera, tú eres un hombre. Totalmente. Sí. Hemos vivido en una era, se habla de machismo, pero más pienso que el machismo, vivimos una era que era lo que nuestros padres y nuestros ancestros sabían. Y somos consecuencia de esa cadena ancestral que traemos. Hoy en día han cambiado muchas cosas y eso hay que reconocerlo. Y personas como tú que abren esta ventana, porque esto es abrir una ventana de muchas personas que tienen ese sentimiento que tú hoy nos traes y que lo expresas y lo estudiaste y fue motivo de inspiración, porque aunque María Victoria es que la protagonista del libro y Maximiliano, esa María Victoria con lo que hizo, ¿ves? Maximiliano no se quedó con esa, ¿ves? Y sufrió, lloró, hizo de todo, pero ahí estás tú, ¿eh? Con este resultado, donde vas a ayudar a muchas personas. ¿Es así o no? Sí, está muy bonito lo que estás diciendo. Gracias, pegué una. No, está bonito porque... Una para mí. De verdad que la depresión sí tiene voz y tiene características y se puede ver. Y muchas veces se quedan callados. Pero quiero decirte algo, Carlos. En consulta se sorprenderán y les digo de verdad con grata emoción, que sí hay hombres que asisten a consulta para solucionar esos problemas. Y cada vez que llega uno, ¿cómo doy gracias? ¿Cómo me encanta que eso suceda? Porque siempre las mujeres somos las que, no, yo voy a terapia, no, yo sí asisto, yo hago yoga, yo hago esto, y hacen múltiples actividades para ayudarse. Pero hay hombres que definitivamente les da mucha pena, vergüenza, o sencillamente tienen una idea errada de lo que es asistir a terapia. La depresión es un trastorno del estado del ánimo que te va a impedir si se convierte o se vuelve un problema en tu gestión emocional, en tu vida diaria, que ya no te sientes feliz, que ya no te sientes satisfecho, podemos estar hablando de rasgos o características o síntomas de la depresión. Eso es una línea muy delgada, muy delgada. Hay un duelo.
Los duelos tienen su propio ritmo, tienen su propio proceso. Si no manejas bien esa emoción porque la intensificas, entonces podemos ver si es una depresión. Se prolonga. Es decir, la tristeza y la depresión parten del mismo punto. ¿Qué quiere decir esto? De un pasado. Algo pasó, una acción, ¿verdad? Puede ser desde niño la traemos y eventos nos activan esta situación. Puede ser. La otra es que un evento que no fue favorable a nosotros produce tristeza, ¿ok? Un duelo, como lo dijo la licenciada María Teresa Avancini, psicólogo, licenciada. A mí no le gusta que yo le diga así, pero es que, pues, señor, tengo que decirlo. Entonces, hay una pregunta para Carlos, que la hablábamos en... Ah, sí, pero es que faltó otro mensajito, ¿lo respondemos? Ahorita, si quieres. Dale, pues, ok. Ok, ¿dónde pueden las personas obtener el libro, Carlos? Bueno, en este momento está disponible en Las Américas, Centro Comercial Las Américas, en la librería Entre Libros y Algo Más. Ah, sí. Adicionalmente, a través de mis redes sociales, @CarlosBel412. Repítela, por favor. @Carlos Bel412. Ok. Y bueno, allí también estamos publicando constantemente información, consejos desde mi experiencia, no consejos profesionales, porque el único consejo profesional que yo puedo dar es ve a terapia. Qué bueno, Carlos. Ese es el único. Qué bueno. Y tú, hablando de eso, ¿tú fuiste a terapia? Sí, ¿Sí? claro que sí. Sí. Fue un proceso difícil. ¿Qué parte de ¿cómo es que se llama el protagonista del libro? Maximiliano. ¿Qué parte de Maximiliano eres tú? ¿El brazo? ¿La oreja? Porque Maximiliano fue la creación que comenzó por ti, ¿verdad? Pero fue formándose, fue creciendo a través de la investigación que tú realizaste. Mira, Maximiliano representa emociones reprimidas. Maximiliano es la cara de todo aquello que no sabes expresar en su momento, todo aquello que te callas, ¿no? Todo aquello que llevas durante un montón de tiempo. Algunas personas me han dicho, oye, Maximiliano se parece mucho a ti. No, yo no soy Maximiliano. Sin embargo, sí es el espejo en el que yo me vi, ¿no? Y quería acotar algo desde mi experiencia personal. ¿Cómo sé que estoy atravesando por una depresión? Mira, la depresión te desconecta de tu yo humano. Una persona que está deprimida es una persona que está desconectada de sí mismo. ¿Cómo sé que estoy deprimido? Bueno, sencillamente no eres tú. Tristeza, todos experimentamos tristeza. Todos sabemos lo que es, oye, esto no se me dio, oye... Frustración. Sí. Pero es increíblemente difícil verte al espejo y saber que no eres tú. Decir, estoy desconectado de mi yo humano. Y una de las cosas que yo siempre hablo, y por supuesto con el respeto a los profesionales en el área, cuando una persona está en depresión, lo único que funciona, desde mi experiencia, es la terapia con un enfoque humanista. Porque es la manera de hacerle ver a esa persona, mira, todavía eres un ser humano, aunque no lo sientas. Sí, bueno, pero Carlos, aunque tú estés no estás metiendo desconectado. aquí en una situación, imagínate tú los psicoanalistas, imagínate tú los gestalt, ¿verdad? Claro, cognitivo todo conductual. funciona Sí. Y yo creo que en este mundo cabemos todos. Por supuesto que sí. O sea, por eso te digo, desde mi experiencia. Claro. Sí, y es válida, es válida. De verdad, es decir, cuando escucharte es sentir, ¿verdad? Cuando una persona habla desde el sentimiento, desde la emoción. Por eso es que, de verdad que gracias, porque de paso nos regaló este libro. Y yo creo que hoy un buen café y voy a disfrutar de la lectura. Y te voy a llamar, Carlos, después que lo lea, te voy a llamar y te voy a decir, chamo, es ser excelente, de verdad. O, pana, bájale 2, es decir, vamos a ver hasta dónde llegamos. Todas las opiniones son respetadas y valoradas. Claro. ¿Tú te sentiste en depresión, Carlos? Sí. Sí. De hecho, sí. Y por eso te digo, la viví y quizás desde un enfoque no tan científico.
Vamos a hablarlo desde un enfoque más espiritual, porque hay espacio para todo. La depresión es estar en la esquina más oscura del infierno. O sea, realmente no ves, sabes que el sol salió, pero y te está quemando, estás expuesto al sol, pero no lo ves. O sea, bueno, como de hecho sí está demostrado científicamente, la depresión te apaga el cerebro. O sea, estás apagado, estás completamente apagado. Sí, sin luz, ¿verdad? Sin brillo. Sientes un dolor que no puedes explicar, que ahí es donde caemos a veces en la autolesión. Maximiliano golpea salvajemente un árbol. ¿Por qué lo hace? Porque el dolor físico duele menos que el emocional. El dolor físico te dice a ti, bueno, yo me tomo este analgésico y se me quita el dolor de las manos. Maximiliano. Pero ese dolor físico apaga por un momento el dolor emocional. Y esa es la parte más peligrosa de todas. Ese es el peligro. Ese es el peligro. Y ahí es donde yo digo y apoyo lo que ustedes están diciendo. Tienes que buscar terapia. Porque autolesionarse no es la solución. Y entendiéndose como una autolesión, el consumo de drogas, el consumo excesivo de alcohol, inclusive irse demasiado de fiesta. Estás autolesionando, o sea, estás negándote a ti mismo el dolor que sientes. Y ese dolor un día puede llevarte a una decisión que tú no vas a lamentar. Si tienes éxito, no lo vas a lamentar. Sí, lo vas a lamentar. Oportunamente, mañana es el día de la prevención sobre el suicidio. Entonces, estemos alerta a estas voces, a estos síntomas, pero a esa voz que nos está llevando a una situación de la cual no somos nosotros mismos, ¿ok? Sí. Y que en el momento que toma posesión de nosotros, a veces no podemos nosotros solo salir de esto. No podemos. No insista, es decir, yo puedo. Es mejor rendirse. Señor, necesito ayuda. Y pedir ayuda, necesito ayuda. Es decir, rendirse y sentir que alguien pueda apoyarte. Porque en ese momento lo vas a lograr. Sí, tú sabes que en psicología hablamos de que la depresión y la ansiedad son primas hermanas. Ellas andan juntas. No hay depresión sin ansiedad y viceversa. Entonces, a propósito de la celebración de mañana de la prevención al suicidio, siempre es importante, y siempre lo hablamos, el tener autoconcepto, poder darte cuenta hasta dónde llegan tus límites, hasta dónde tú puedes llegar. Identificarlos. El apoyo está. Hay apoyo psicológico telefónico, online, presencial, hay libros. En la alcaldía también hay instituciones públicas también, que son gratuitas. El 6CPC inclusive está activando una línea de prevención de suicidio. Okay. Imagínate, ahí está. Entonces, si usted se siente, Dios mío, que ya no puedes más, que te desconectas de quién eres, busca ayuda. En serio. Porque como decía Carlos, no lo vas a lamentar, lo va a lamentar tu familia. Y tú eres valioso, dile sí a la vida. Y lo vas a hacer dile inconsciente, sí al amor. Lo vas a hacer inconsciente porque no eres tú. Claro. Tú vales. Bueno, y estamos aquí hablando sobre la depresión. La depresión y la ansiedad, que son primas hermanas. Lo normal es que una persona con depresión tenga síntomas también de ansiedad. Porque fíjate tú, depresión pasado, ansiedad, exceso de futuro. ¿Qué va a pasar? Es decir, lo que me pasó y cómo voy a resolver. Entonces en ese juego de esas primas, como tú dices, sí, nos encontramos nosotros inmersos, ¿no? Fíjate, Antonio, vamos a seguir leyendo. Por aquí había quedado un mensajito. ¿Qué podemos hacer cuando sentimos que no tenemos fuerzas ni motivación para empezar el día? Desde Coro. Bueno. Coro Estado Falcón, un saludo. Gracias sí, por estar en sintonía. La motivación ayuda mucho. Sin embargo, siempre es plantearte qué te motiva, qué es lo que quieres hacer en tu día a día, qué no quieres hacer. Porque a veces decimos, yo quiero hacer esto, pero es que no puedo. Entonces, bueno, ¿qué no quieres hacer? Y comienzas desde un punto. Bueno, siguen los mensajes, ¿verdad? Sí, correcto. De verdad que hoy hemos estado full. Es que la depresión sí tiene voz.
y características. Otra característica de la depresión precisamente es cuando dejas de comer y te sientas a la mesa y estás creemos los que acompañamos a esas personas que tienen depresión y están disfrutando de la comida, y resulta que sí se ve el vacío, que sí se le nota la desconexión, la falta de luz propia, cuando te sientes más bien con autoestima baja, que te sientes decaído, cabizbajo. Muchas de estas características son las que preguntamos en consulta, ¿no? Siempre. Sí. El amor de mi herida. Acompañados aquí por el escritor, de sí, Carlos señor. Castillo Acer. ¿Qué dicen tus hijos del libro, Carlos? No, está muy pequeño. Están muy pequeños todavía. No. Ok. ¿Qué edad tienen tus hijos? Isabela tiene 11 años Ujú. y Simón acaba de cumplir 8. O sea, Ok. son temas que ellos no entienden. Y disculpa la intimidad, si quieres responde, si quieres no. ¿Son hijos de la protagonista? ¿Ah? No. Ah, ok. No. Ok. No. Recuerda que María Victoria es un personaje ficticio. No, pero No son- el pedacito de María Victoria que existe en el libro que no existe, tú sabes, tú me Sí, no, entiendes. yo te entiendo, pero no. Ellos Ok. son hijos de mi primer matrimonio. Ok, perfecto. Sí, Chévere. ¿Tú qué opinas, Carlos, que cuando el hombre no asiste a terapia, más allá del machismo, más allá de la herida, más allá de la propia crianza o creencia, consideras que puede ser un tema también de ignorancia? Miedo. Ujú, Yo pienso que es más miedo que ignorancia. ujú. ¿Qué pasa? Nunca va a ser fácil ver a tus propios demonios a la cara. Sí, es complicado. Cuando vas a terapia, muchas veces tienes que enfrentar situaciones que no son fáciles para ti. Situaciones que tú sencillamente decidiste hacer a un lado, ¿no? Si tú realmente, como bien sabes, como psicóloga, si tú realmente quieres superar esta situación que te llevó a terapia, tienes que enfrentarla. Sí, dejarte hundir. Sí, tienes que dejarte hundir. Ujú. Esa analogía que contaste hace rato, Sí. bien poderosa. Abraza el cactus, no abraces, suéltalo. No, suéltalo. Tienes que soltar el cactus. Ujú. Y mira, una cosa que a mí me ayudó muchísimo a aceptar la situación difícil por la que estaba pasando, un amigo mío, Jesús, siempre digo, te debo la vida, y siempre se lo digo, yo te debo la vida, Jesús, wow, como nos llamamos. De una manera muy inesperada, él notó que yo estaba atravesando por una situación muy difícil, y aunque fue por teléfono, fue exactamente así como yo lo sentí. Si tú sientes que tu amigo, que tu hermano, tu familiar, alguien está atravesando por una situación difícil que lo está apagando, abrázalo. No un abrazo emotivo, no un abrazo lleno de intención. No, un abrazo casual. Hola, ¿cómo estás? Eso necesita. Necesita algo que le dé una descarga de dopamina. Ujú. Necesita sentir que alguien notó cómo estaba. Y sería un consejo que yo daría. Mira, yo siento que mi hermano está muy apagado. Sin un motivo aparente. Llega, lo abrazas y le dices, oye, no tienes idea de lo importante que eres tú como persona, como ser humano, de lo mucho que tú aportas. O sea, hazle sentir de una manera muy, ¿cómo te diría? Muy Muy casual. casual. Ujú. Que es alguien importante y que es alguien que aporta, es alguien que te da. Eso va a ser en ese momento para él una descarga de dopamina que lo va a hacer sentir bien. O sea, su cerebro, esa parte del cerebro que está apagada, se va a sentir bien. Sí. Y vas a hacer algo importante por él. Inclusive en ese momento puedes quitarle una idea estúpida que tenga en la cabeza. Sí. Tú sabes que, bueno, en psicología, ¿no? Parte del proceso de la terapia es precisamente primero indagar en la historia que está presentando la persona, lo que es el motivo de consulta. Luego entonces ir entrando ya en lo que es el tema, en lo que la persona siente, cómo se siente. Tú sabes que básicamente las emociones cuando se intensifican, porque tú no puedes controlar tu emoción.
De hecho, sentir alegría, tristeza, forma parte pues de que somos humanos, de que somos seres humanos. Y eso está en el sistema límbico, eso lo maneja nuestros neurotransmisores y bueno, ya todo eso es una clase. Entonces, pues sentir mucha tristeza o mucha alegría, cuando tú intensificas esa emoción es cuando debes ya ir notando la diferencia, ¿no? Ya va, ¿por qué me siento así? Que estoy conectando con ese pensamiento. En terapia, bueno, yo trabajo bajo la teoría cognitivo-conductual que trabaja los pensamientos, regula la emoción o gestiona la emoción y genera un cambio en la conducta, ¿no?, de una persona. Sabes que siempre la idea de asistir a terapia es cuando ya la persona siente que está desconectada, siente que necesita un cambio o que sencillamente ya no puede más. Cuando esa persona ya pisa el suelo, que ya la profundidad, bueno, este es el momento bueno para que te impulses a salir a la superficie. Totalmente de acuerdo contigo. Técnicamente no deberíamos esperar llegar al fondo, ¿no? Sin embargo, tenemos que aprender a luchar contra ese tabú. Y si algo, yo muchas veces veo, ¿no?, en TikTok y otras plataformas, que salen personas jóvenes diciendo que deberían dar en las escuelas educación financiera, responsabilidad emocional. Y yo diría, mira, de todo lo que estás diciendo, lo único que sí deberían incluir en las escuelas es gestión de emociones. Hay algo, María Teresa, que es un pensamiento muy personal, pero me di cuenta, ¿no? Porque yo no solamente entrevisté hombres, también entrevisté mujeres, porque quería tener una visión más amplia, sobre todo de cómo percibe la mujer la depresión en el hombre. Y muchas veces, me atrevo a decir que en el 90% de los casos, la mujer percibe la depresión del hombre de una manera violenta, de una manera agresiva. Hubo una historia, una señora me comenta que su papá, bueno, tuvo que hacerse cargo el papá de ella, tuvo que hacerse cargo de su abuela, o sea, es decir, la mamá de él, y de sus hermanas, cuando él tenía 11 años. Es decir, él pasó de niño a hombre. Él tenía que salir a trabajar, tenía que hacer un montón de cosas para mantener su casa, mantener a su familia, el único varón. Cuando tiene 19 años se casa, tiene hijos, tiene todo esto. O sea, él pasó de niño a hombre, nunca fue adolescente, ¿no? O sea, nunca experimentó la adolescencia como tal. Fue un hombre de un carácter muy fuerte. El correctivo físico era su manera, ¿no? La señora en este momento tiene casi 70 años, ¿no? Y yo le pregunto, oye, en este momento, habiendo vivido tú todo lo que viviste, experimentando tú misma un proceso depresivo, inclusive tuvo que tomar antidepresivos, una cantidad de cosas, te pregunto algo, ¿tú tienes algo que perdonarle a tu papá? No. ¿Por qué? Porque ahora entiendo que mi papá no era violento, que mi papá no era agresivo. Sencillamente, nunca aprendió a gestionar sus emociones. Sí. Entonces, en la medida que el hombre aprenda a gestionar sus emociones, vamos a tener una reducción significativa en los casos de violencia intrafamiliar, inclusive violencia de género. No, yo creo firmemente que nadie es violento por naturaleza. De hecho, como especie somos bastante empáticos. Tú ves a alguien que se cayó en la calle y sales inmediatamente a levantar. Tú observas una injusticia y inmediatamente, oye, o algún hombre viene, mira, estás golpeando a esa señora, estás golpeando a ese señor mayor. O sea, nosotros como especie somos muy empáticos. Si no fuésemos empáticos, no estuviésemos aquí. Sí, salimos a defender. Acabas de decir algo bien interesante y esto tiene que ver precisamente con tu creencia, cómo te criaron. Entonces es lo que tú vienes a traer en tu crianza, a tus hijos, en cómo tú gestionas tu emoción en tu familia, en tu trabajo, con tus pares, ¿no?, con tus compañeros. Sí. Y eso es muy importante. Cuando tú no te das cuenta, sino que haces ese pequeño esfuerzo por entenderte, por ese amor propio, ese gesto de amor propio, de poder estudiarte, de poder conocerte a ti mismo, es cuando te das cuenta y dices, es que no soy violento, es que mira cómo me criaron, es que tuve que ser fuerte, tuve que hacer cosas que no me correspondían.
hay quienes en terapia asumen esta fuerza como una fortaleza. Hay gente que dice, es que yo soy muy fuerte, es que yo soy valiente, es que yo soy una guerrera o yo soy un guerrero, mientras se está destruyendo, Sí. porque no se da la oportunidad de generar un cambio. Fíjate, cuando esa herida está ahí, cuando ese hueco profundo está allí, muchas de las personas tienden a frustrarse constantemente. Son las personas que no permiten ayuda. Entonces, no, yo no ayudo a nadie, porque, o sea, yo no pido ayuda para no molestar. Y entonces te hundes, te vas hundiendo y te vas hundiendo. Sigues abrazando el cactus. Exacto, no sueltas el problema. Me encantan todas las historias que conseguiste en este libro. Esto es una compilación bastante interesante y además me parece aún más interesante que la hayas convertido en novela. ¿Cómo es posible que esto se dé? Me encanta. ¿Qué pudieses aconsejar o decirle a nuestra audiencia? No esperes estar en el hueco para pedir ayuda. De hecho, lo más valiente que puedes hacer es pedir ayuda. Eso es lo más valiente que puedes hacer, porque no es solamente lo que te haces a ti, sino lo que le haces a las personas a tu alrededor. Sí. Entonces, a veces yo soy fuerte, yo puedo con esto, y no te das cuenta que estás lastimando a tus hijos, que estás prolongando esa herida, que estás hiriendo a alguien que en el futuro va a pasar exactamente por lo que tú pasaste. Claro, es que definitivamente, y bueno, es doloroso, pero los primeros creadores de heridas emocionales de nuestros hijos somos nosotros los padres. Sí. Por la manera de hablar, por la manera de... Y no tenemos un manual, tampoco los padres no tenemos un manual. De modo que pues hay que ir trabajando en nosotros mismos, de allí esa frase que quiérete tú, ámate tú, respétate a ti mismo, para poder pues amar, perdonar y respetar al resto. Esa es la intención. Sí, es así. Pasa algo, después que tú atraviesas por un proceso depresivo, aprendes a identificar esas características, ¿no? Y entonces te vuelves súper empático. Entonces empiezas a ver, oye, tal vez esta persona esté atravesando por esta situación, por esto. Y ahí es donde digo el tema de la educación, ¿no? Por supuesto que yo no le deseo a nadie que caiga en un estado depresivo, pero si nosotros a través de la educación, desde muy pequeños, le enseñáramos a los niños a identificar estas características que definen a una persona que pueda estar atravesando por una situación no solo de depresión, sino también de abuso emocional. Mira, sin duda alguna, creo que no tendríamos una sociedad más débil. De hecho, tendríamos una sociedad más fuerte, porque no podemos confundir una cosa con la otra. Cuando tú gestionas efectivamente tus emociones, aprendes a ser más fuerte. Y eso no te hace débil físicamente, que siempre va a ser el temor del hombre. Sí. El hombre siempre va a ser débil. No. Ser empático. Abraza a tu amigo, abraza a tu hijo, abraza a tu papá, dile que lo quieres, no le digas que lo perdonas, porque se va a reír de ti en tu cara. El que no está preparado para escucharlo. Sí, ¿y cuántas personas realmente están preparadas para escucharlo? Muy pocas. Entonces no digas yo te perdono, dile más bien, ¿sabes qué? Yo te entiendo. ¿Sabes qué? Yo te entiendo. Yo te entiendo. Y entender no es aceptar, entender no es validar, pero decir, oye, antes de juzgar, ¿verdad? Que la vida de esta persona no fue fácil. A mí, es un ejemplo, ¿no? A mi papá nunca lo abrazaron. ¿Cómo va a saber, cómo va a abrazar a alguien que no sabe abrazar? ¿Cómo me va a decir mi papá, estoy orgulloso de ti, si a él nunca se lo dijeron? Entonces, oye, también rompe con eso. Sí, abraza a tu hijo, dile que lo quieres, dile estoy orgulloso de ti, sé más humano con él. Es que ese es el tema. Y de allí vienen estas habilidades parentales de las que muchos estamos hablando. ¿Qué pasa? Que si yo como niño, mis padres no me dieron ese apoyo, ese abrazo, yo no lo sé hacer. Y yo voy a actuar de la misma manera como yo fui criada, ¿no? Entonces, no puedo decirte te amo si a mí nadie me lo dijo, ¿verdad? No puedo decir perdóname si a mí nadie me pidió perdón.
Entonces voy a hacer lo que aprendí y eso es lo que voy a replicar en mis hijos. Entonces de allí la importancia de autoevaluarse, definitivamente. ¿Qué tal? Excelente el programa, de verdad. Sí, que seguimos sí. hablando de Aquí la estábamos depresión. resolviendo algunas cosas técnicas, pero ya estamos en perfecto orden y equilibrio, en mente y en armonía. Ah, bueno, muy bien. Aquí hablando, ¿tú qué consideras? ¿Los padres son efectivos para crear heridas emocionales? Sí, bueno, pero también es eso, ¿no? Y para eso existe una herramienta que es el perdón y la gratitud, porque parte de ahí, ¿no? O sea, ellos hacen lo que ellos saben hacer, o sea, no hay intención, porque a veces el desborde del amor produce daño porque tú lo entiendes de esa forma, pero yo te estoy cuidando y te estoy llamando desde mi ser, desde lo más profundo, y entonces en ese momento es donde te desbordas y la otra persona a lo mejor está llevando un daño o lo está asumiendo desde una transformación negativa a su vida, ¿ves? Entonces, en esa situación y en esa complejidad, lo primero que tenemos que hacer es perdonar a nuestros padres, ¿ok? Porque de ahí parte el principio de toda esta situación, ¿ves? Porque a veces pensamos, mi papá me lo decía, o sea, no dejes, por ejemplo, no llores, es porque yo veo a mi hijo llorar y es que enseguida no lo evito, ¿ves? Entonces, si yo pongo esa situación mía, me pongo en empatía con mi papá y siento que mi papá podía pensar a lo mejor lo mismo. Entonces decía, coño, no llores, sé fuerte. Porque uno quiere que los hijos sean fuertes. Sí, no, tú sabes que uno escucha mucho ahora la crianza de nosotros, que a nosotros, ¿qué terapia? O la correa, entonces, bueno, este muchacho sí es débil, me salió débil la muchacha, y ahora se escucha ese tipo de cosas. Nosotros, la generación donde pues nos criaban con la chancleta, ahora, y vemos débiles a estos chamos de ahora, y a mí no me gusta hablar del término de cristal ni nada de eso, ¿no? Porque yo creo que hay más herramientas y cosas, hay más fortalezas en esta nueva generación que catalogarlos como esa generación de cristal. Pero sí tenemos que tomar en cuenta que como fuimos criados, muchas veces ahora decimos, no, yo no los voy a criar así, yo les voy a dar lo que no nos dieron. Y resulta ¿qué fue lo que no te dieron a ti? Que la parte económica. Entonces, tú ves muchos padres que nos abocamos, entonces, bueno, sí, la parte económica, pero ¿y esa parte emocional? Exacto. Eso en las escuelas debe existir, ese apoyo emocional. Realmente, ahora es que tú ves en las escuelas psicopedagogos, psicólogos, sí, están el equipo multidisciplinario. Mira, sí, y como señor, todas las cosas buenas, como todas las cosas maravillosas, bueno, llegan a su final. Es así, de verdad. Un tema que hay que hablarlo. Que en una hora no es suficiente. No, o sea, ya pasó de todo hoy aquí en este programa, de verdad que sí, pero sé que nos vamos con un conocimiento, con un sentimiento y que en algún momento podamos volver a conversar este tema. Carlos, de verdad, esta es una tarima para ti. Bienvenido. Gracias. Siempre. Aquí estaremos leyendo El amor de mi herida. ¿Por dónde lo pueden obtener? Mira, acá en Maracay, Centro Comercial Las Américas, okay. Entre libros y algo más, o a través de @CarlosBel412, y mientras, bueno... ¿Teléfono? 0412-566-4074. Okay. Igualmente, y bueno, como le dije a una persona en una oportunidad, una entrevista que me hicieron desde Miami, una persona me dijo, oye, si quisiera hablar contigo, yo pudiese hacerlo. Y yo, por supuesto, si necesitas, o sea, si sientes que estás en una situación difícil y necesitas un consejo no profesional, yo con mucho gusto te escucho y te digo, mira, ¿y qué te voy a decir siempre? Busca ayuda. Claro que sí. No... Oye, Carlos, gracias a Carlos Castillo por su novela El amor de mi herida. Le acabas de dar voz a la depresión. Bueno, gracias por compartir con nosotros todas estas experiencias que tuviste. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por abrir esa ventana, ¿no? A exponer
cómo se ve la depresión desde los ojos del hombre. No desde el punto de vista académico, sino cómo la veo yo desde aquí. Desde la experiencia. Sí, desde haberla vivido, ¿no? Ujú. Y siempre digo, mucho respeto hacia los psicólogos, los terapeutas, los coaches, en la medida que entiendas cómo tu paciente ve, tu terapia va a ser, o sea, cómo ve, no, cómo siente, tu terapia va a ser mucho más efectiva. Eso se llama la escucha activa. Primero que nada, la escucha activa. Y como segundo paso, la empatía. Es decir, ser empático no tiene precio, y ser empático te va a permitir identificar lo que esa persona pueda estar viviendo. De verdad que gracias por haber venido, y un abrazo grande. No, gracias a ustedes, de verdad. Esto es Radio Bus Digital. Y tu programa Mente en Armonía, dándole voz a la depresión. Nos vemos en el próximo capítulo de Mente en Armonía. Gracias. Gracias a todos. Si sientes depresión, algunos de estos síntomas de los que hemos hablado, busca ayuda. No estás solo, ni estás sola. Bye.